Padre, gracias te damos en este día por la oportunidad que nos das, Señor, de poder alimentarnos, como dice tu palabra, como tú dijiste, el Señor Jesús, que tú eres el pan vivo que descendió del cielo. Y es tu palabra viva, la cual transforma por medio de tu Santo Espíritu. Te necesitamos más, Señor. Necesitamos más del conocimiento que transforma, del conocimiento de tu palabra, Padre. Y aquí estamos, Señor, junto a tu fuente, junto al Verbo que se hizo carne. Amén y amén. Hay muchas cosas importantes en este mundo, en la vida, que sin ellas no podemos subsistir como seres humanos. Hay muchas, ¿verdad? Pero hay una importante que es de vida o de muerte, por decirlo así. El agua. ¿Quién puede durar 6 meses sin tomar agua? Ningún ser humano, ni los animales. Todos pereceremos. ¿Quién puede durar por lo menos 15 minutos sin respirar? Creo que no, ¿verdad? Cada ser humano muere, perece. Son cosas vitales para que la vida continúe pues su curso, el propósito divino de Dios. Y trayéndonos un poquito más a lo espiritual, al propósito de Dios, la oración es muy importante, ¿verdad que sí? El ayuno es muy importante. El conocimiento de la palabra de Dios es muy importante. Amén, ¿no es así? El congregarse es muy importante porque dice la palabra de Dios, no dejéis de congregarse como algunos lo tienen por costumbre. Eso es un mandato divino, un mandamiento divino. Amén. Y uno podría decir, yo sin esta cosa estoy muerto. Sin esta cosa pues me iría al infierno. O podríamos decir, no tengo salvación sin estos alimentos espirituales. Pero quiero decirle algo en esta mañana. Hay algo superior a todo lo que yo acabo de mencionar y las cosas que todos conocemos hablando de la iglesia. Amén. De la iglesia cristiana evangélica. ¿Cuál será? ¿Más importante que la palabra, pastor? Sí. En parte sí. Más importante que la palabra de Dios. El tema del mensaje de hoy es una provisión espiritual imprescindible. Lo voy a repetir de nuevo, ahí lo tenéis en la pantalla. Una provisión espiritual imprescindible. Sin esta provisión no hay salvación. Sin esta provisión no hay perdón de pecado. Sin esta provisión espiritual no hay vida eterna. ¿Cuál será? Hechos capítulo 1, versículo 8. Hechos 1, 8. Y dice así la palabra de Dios. Hablando el Señor Jesús, dice así: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigo en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Esta provisión imprescindible para la vida cristiana es la presencia del Espíritu Santo en el creyente. Y podríamos hablar, que no es el tema en esta mañana, la obra del Espíritu Santo en el mundo entero.
la obra del Espíritu Santo en la iglesia, el Espíritu Santo en el creyente. Y la presencia del Espíritu Santo, pues, es de mucha importancia en la vida del creyente. Es de mucha importancia, de mucho valor, la presencia del Espíritu en la vida de los hijos de Dios, en la vida del creyente en Cristo Jesús. ¿Quién nos toca a nosotros? Cuando uno escucha la palabra de Dios, ¿quién es que hace la palabra de Dios en el ser humano? ¿La palabra de Dios directamente? No. Quien hace esa obra regeneradora en el creyente, en el que toma la decisión, la determinación de entregarles su vida a Cristo, porque ya ha reconocido que es un pecador, esa obra la hace el Espíritu Santo. La palabra de Dios sin la presencia del Espíritu Santo no transforma, no regenera el ser humano. Porque sabemos muy bien que la voluntad de Dios para su iglesia, para los hijos de Dios, fue revelada por Jesucristo por medio de su Santo Espíritu a los profetas, a los apóstoles. El Espíritu Santo es quien convence de pecado. Nadie puede conocer a Dios si no es por medio de su Santo Espíritu. Naturalmente, cuando hablamos de su Santo Espíritu, también hablamos pues del número 2, por decirlo así, la palabra de Dios. Amén. Ahora, vámonos a ir rápidamente a 2 de Pedro, capítulo 1, y vamos a leerlo versículos 3 y 4. Aquí acabamos de leer: y recibiréis poder cuando haya venido en hechos sobre vosotros el Espíritu Santo. Y es de la única manera, de la única forma que podemos ser un creyente de verdad. Amén. ¿Y qué dice en Pedro? Dice: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder. Aquí estamos hablando del Espíritu Santo. Mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Por aquel que nos llamó es nuestro Señor Jesucristo, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. Nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. ¿Para qué? Para que por ellas llegaseis a ser participante de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Todas las cosas le pertenecen a la vida y a la piedad. Todas las cosas que vemos que podemos experimentar espiritualmente le pertenecen a la vida y a la piedad. O sea, que la iglesia hemos sido llamada para que nosotros seamos los participantes de la naturaleza divina de Dios. Y para participar, para ministrar la naturaleza divina de Dios, primeramente hay que buscar un nuevo nacimiento. Ningún creyente puede participar de la naturaleza divina
si primeramente no ha tenido un encuentro con Dios, un encuentro con Jesucristo, un encuentro con la palabra de Dios. Amén. Y el Espíritu Santo es quien hace esa obra. Amén. En nosotros. Nos abre nuestros ojos espirituales para que de esta manera, por medio de su palabra, nos acerquemos a Jesucristo. Porque estamos hablando pues de cosas espirituales. Estamos hablando del reino de los cielos. Jesucristo dijo: el reino de los cielos se ha acercado y está entre vosotros. Hablando de Él mismo, de su naturaleza divina, de su divinidad, de su deidad. Por lo tanto, Jesucristo dijo: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre, porque el Padre y yo somos ¿quién? Uno. Por eso cuando Cristo murió y resucitó de entre los muertos, Él dijo: me voy, pero no lo dejaré solo. No lo dejaré huérfano. Le enviaré el Espíritu Santo, le enviaré el Consolador para que esté con vosotros todos los días. Y Jesucristo una y otra vez se lo decía a su discípulo: es necesario que yo me vaya. Es conveniente que yo me vaya. Porque si Él se iba, no solamente los discípulos y no solamente los que se podían acercar a Él en Israel iban a participar de la naturaleza divina de Dios, sino que los cuatro extremos de la tierra, todos los creyentes, todos los hijos de Dios, íbamos a tener estas promesas grandísimas y gloriosas en el cual todos podemos participar de la naturaleza divina de Dios. ¡Qué bendición! ¡Qué gloria terrenal, espiritual, por decirlo así! Y cuando hablamos de las cosas que pertenecen a la vida, a la piedad, ¿a qué se refiere la palabra de Dios? Quiero que presten mucha atención. ¿De qué estamos hablando? Pues, escúchenlo bien. Número 1, del amor del Padre Celestial. ¡Wow! Tremendo. O sea, que ahora, por su gracia, por su misericordia, escúchelo bien, habiendo huido de la corrupción, de la vida pecaminosa, habiendo tenido un nuevo nacimiento en Cristo Jesús, una nueva criatura, lo dice Pablo. De modo que si alguno está en Cristo Jesús, nueva criatura es. Todas las cosas pasadas, pues, viejas, quedaron en el pasado. Ahora, pues, son hechas nuevas. Hablando de un nuevo nacimiento. Y ensanchándolo, hablando de una regeneración continua espiritual. O sea, que cuando nosotros huimos, cuando nos apartamos del pecado, cuando tomamos la decisión de vivir en santidad, de pagar el precio de la santificación, el amor del Padre en Cristo Jesús, por medio de su Santo Espíritu, nos abraza y somos amados por el Padre. Como se dice, 24/7, por la mañana, de tarde, por la noche, trabajando, despierto, durmiendo. Ahí somos abrazados continuamente por el amor del Padre, por medio de Jesucristo y por medio de su Santo Espíritu. ¿Habrá algo más importante en este mundo que la presencia de Dios entronada en un ser humano, empoderado de un creyente? No lo hay. Hay cosas que tenemos que
utilizarla para poder subsistir: el aire, el agua, la comida. Y para ello hay que trabajar. Para adquirir conocimiento, pues tenemos que estudiar. Por supuesto que sí. Pero esta es la más importante. Amén. La más importante. Y que uno en medio de la prueba, uno tenga esa certeza. Ay, en medio de mi dolor, o en medio de la soledad, o en medio del abandono, uno tenga una seguridad divina de que Dios nos ama. Amén. Esa seguridad. Como está ahí en la pantalla, uno ve la salvación por medio de Jesucristo. Gloria al Señor. Eso es participar de la naturaleza divina. Recibir la salvación por medio de Jesucristo. El amor del Padre, hablando de la naturaleza divina. Pues número 2, la salvación por medio de Jesucristo. Para que lo tengamos presente en esta mañana, todo esto viene porque son ser participantes de la naturaleza divina. Amén. Habiendo huido de la ¿qué? De la corrupción del pecado. ¿Cómo uno puede llegar a Jesucristo si no es convencido por el Espíritu Santo? Esto ni por ayuno, ni por conocimiento, ni por oración. Esto no es por obra. Los que estamos aquí que todavía no han dado ese paso de arrepentimiento, y de lo que nos están viendo también por internet, la salvación no es por obra. La salvación es un don gratuito, es un regalo gratuito que viene de Dios por parte de Jesucristo y por medio de su Santo Espíritu. Amén. Eso lo tenemos claro. Ninguna religión salva. La Iglesia Católica no puede salvar ni perdonar pecado. La Iglesia Evangélica no puede salvar ni perdonar pecado. Esos atributos solamente están en la mano de Dios, están en la mano de Jesucristo y por medio de su Santo Espíritu y por medio de su palabra. Amén. ¿Lo tenemos claro? O sea, y ese toque, pues cada uno de nosotros, lo que hemos tomado ya de antemano esta decisión, pues todo tenemos al Espíritu Santo. ¿A dónde lo dice? Pues en Efesios 1:13. Efesios 1:13. ¿Qué dice? Dice ahí la palabra de Dios. Yo resumiéndolo, apúntelo, que cuando uno recibe, toma la decisión de entregarle su vida al Señor, de la palabra de Dios, que somos sellados con el Espíritu Santo. Y ese sello pues es un sello de identidad en el cual ya nuestra vida le pertenece a Dios, le pertenece a Jesucristo por nuestra decisión, por nuestra determinación de entregarle nuestra vida al Señor. O sea, usted le entregó su vida al Señor, ya usted tiene al Espíritu Santo. Y con ese sello, escúchelo bien, es suficiente para ser salvo. Con ese sello es suficiente para ser salvo. Pero para poder cumplir el propósito de Dios en esta tierra para los hijos de Dios, se necesita una porción más del Espíritu Santo. Se necesita una llenura del Espíritu Santo. Y también el bautismo en el Espíritu Santo. Mis hermanos, nadie puede cambiar por sí solo. Nadie puede dejar el pecado por sí solo. Nadie puede librarse de la esclavitud del pecado por sí solo. Necesitamos al Espíritu Santo. Y cuando hablamos del Espíritu Santo, estamos hablando también de la gracia de Dios. Estamos hablando de la misericordia de Dios, en el cual Él extendió sus manos sobre cada uno de nosotros
para salvarnos. Amén. Entonces, pues podemos obtener la salvación, pues por su gracia y por su misericordia. También, hablando de la imprescindible verdad del Espíritu Santo, hay alguien que ora por nosotros. Hay alguien que intercede por nosotros. Y esa es la oración más eficaz. Esa no vuelve vacía. Dice la palabra de Dios que Cristo Jesús está intercediendo día y noche delante del trono de Dios, delante del trono de la gracia, de la misericordia de Dios, por cada uno de nosotros, por su iglesia. Si no fuera por esa intercesión continua del Padre, déjeme decirle, es imposible pues que uno pueda perseverar. Porque el diablo siempre está acusando a los creyentes. Amén. Conocemos la historia de Job. Amén. Entonces, pues, conocemos cuando Jesús está hablando, pues, por Pedro, que Jesús oró. Amén. Por Pedro. Otras. Es la presencia del Espíritu Santo dentro de los hijos de Dios y el bautismo en el Espíritu Santo. O sea, la iglesia estamos llamados pues a ministrar, a vivir pues la presencia del Espíritu Santo dentro de nosotros. Sin la presencia del Espíritu Santo, insisto, no hay un nuevo nacimiento. No hay salvación del alma. No hay una vida fructífera espiritualmente en Cristo Jesús. No la hay. Y estas promesas son alcanzables para todo aquel que crea, para todo aquel que lo anhele, para todo aquel que lo desee. La puerta está abierta. Las manos de Jesucristo están extendidas para alcanzarnos cuando uno tome la decisión. Otra cosa, ¿verdad? Que lo que pertenecen a la vida y la piedad es la iluminación de la palabra de Dios. Uno puede adquirir conocimiento de la palabra de Dios. Uno puede ser un gran maestro, un teólogo de la palabra de Dios. Y eso es muy bueno, muy importante. Pero si el Espíritu Santo no está entronado en el creyente, pues simplemente, déjeme decirle, es conocimiento. Simplemente es conocimiento que el Señor lo puede usar en un momento dado para el propósito que Él tiene con aquellos que van a ser salvos. Por supuesto que sí. Por eso es llamado, usado por Dios, pero no aprobado por Dios. Amén. Usado por Dios, pero no aprobado por Dios. Puede ser que tenga el llamamiento, pero hasta que no tome la decisión para tener un encuentro con Jesucristo, un encuentro con la palabra, no va a haber un nuevo nacimiento. ¿Y quién no quiere ser amado por el Padre? ¿Quién no quiere ser salvo? ¿Quién no quiere ser lleno del Espíritu Santo? Amén. ¿Quién no quiere tener un nuevo nacimiento? ¿Quién no quiere tener la iluminación de la palabra de Dios? ¿Quién no quiere ser usado por Dios? ¿Quién no quiere ser luz en medio de la tiniebla? Amén. Yo creo que todo lo anhelamos. Todos pues tenemos ese pensamiento en un momento dado de ser usado por Dios. Amén. Pero hay pues un requisito imprescindible para
ser alcanzado por la naturaleza divina. Y es decirle no al pecado. Es decirle no a los deseos pecaminosos de la carne. Entonces, cuando la presencia de Dios, cuando el Espíritu Santo está en nosotros, la oración va a ser eficaz, la oración nuestra, porque va a ser conforme a la voluntad de Dios, porque el Espíritu Santo está en nosotros. Cuando ayunamos, ese ayuno va a ser efectivo porque ya el Espíritu Santo está en nosotros. Amén. Cuando somos pues líderes de un ministerio, ese ministerio va a ser fructífero porque el líder, todos los que están ahí, tienen entronado en su corazón al Espíritu Santo. Entonces no habrá ninguna tierra estéril. No habrá ninguna tierra estéril. Y como dice la palabra de Dios hablando de la parábola del sembrador. Amén. Y los frutos entonces lo podemos ver y lo demás lo van a poder ver. Tenemos que anhelar la llenura del Espíritu Santo. Tenemos que tomar la decisión de apartarnos de muchas cosas para que el Espíritu Santo camine con nosotros, esté en nosotros. Es un poco difícil porque déjeme decirle, este mundo ofrece cada día algo nuevo. Algo nuevo cada día está saliendo de entretenimientos y de mucho valor para la naturaleza humana, para los ojos, para los oídos, de entretenimientos. Pero déjeme decirle, no hay una cosa mejor que la palabra del Evangelio. No hay otra cosa mejor que la palabra de Dios. No lo hay. ¿Queremos ser usados por Dios? Amén. Claro que sí. ¿Queda algo todavía en nosotros que tiene que ser roto? ¿Habrá algo en nosotros que no nos deja avanzar espiritualmente? ¿Habrá algo en nosotros que no nos deja tener un encuentro con el Señor? Pero déjeme decirle, si anhelamos las cosas del reino, tenemos que abandonar el pecado. Y tenemos que tomar decisiones. Pero son buenas decisiones. Son decisiones de salvación eterna. Y para todos ellos, ese requisito es huir, salir de la vida pecaminosa. Si en los años que usted tiene sirviendo al Señor y usted está en la misma medida, en la misma altura de conocimiento de la palabra de Dios y no avanza espiritualmente, es porque todavía usted no ha tenido un encuentro con el Señor. Para recibir el nuevo nacimiento hay que tener un encuentro con Jesucristo por medio de su palabra y de su Santo Espíritu. Usted ni yo vamos a cambiar por venir a la iglesia, ni por estudiar la palabra de Dios y por hacer todos los sacrificios espirituales que uno pueda hacer, ya conocido. No hay cambio, no hay regeneración espiritual. Pues no lo hay sin un encuentro con el Verbo hecho carne. ¿Lo tenemos claro? Termino con esto. ¿Es importante ser abrazado por el amor de Dios? ¿Es importante recibir el Evangelio de Jesucristo? ¿Es importante tener un mediador en el cielo orando por nosotros? ¿Es importante ser lleno del Espíritu Santo y ser bautizado con el Espíritu Santo? ¿Es importante la iluminación de la palabra?
Pues tomemos una decisión más en esta mañana y que podamos decirle al Señor, Señor, ven con tu Santo Espíritu porque yo tengo que romper esto. Esto tiene que romperse en mí para ser amado por el Padre. Amén. ¿Tomamos la decisión? Muy fácil decir amén, ¿eh? Pero vamos a salir por esa puerta. Que en esta palabra, en este día, como la parábola del sembrador, no caiga en el camino. Para que al salir por esa puerta no venga el maligno, no venga Satanás y nos robe esta palabra. Que hay unas promesas divinas ahí en el cual estamos todos llamados a participar. Amén. Oramos. Padre, te damos gracias, Señor, en esta mañana. Padre, gracias por tu palabra, Señor. Hemos sido llamados por tu gracia, por tu misericordia, por medio de tu palabra y de tu Santo Espíritu, Señor, mi Dios. Te pedimos, Señor Jesús, que sea te derramando esa lluvia temprana y tardía, tu presencia sobre nuestras vidas, Señor. Y es de la única manera que uno puede despertar del sueño espiritual. Es de la única manera que uno puede tener un encuentro contigo cada día, Señor. Es de la única manera en la cual uno puede abandonar el pecado, Señor. Es de la única manera que uno puede crecer espiritualmente, papá. No hay otro medio, Señor, mi Dios. Por eso tocamos en esta mañana a la puerta de tu misericordia, Padre. Que nos abrace con tu Santo Espíritu, Señor. Ven, Señor Jesús. Yo necesito un encuentro contigo cada día. Necesitamos unos encuentros cada día con tu palabra, papá. Yo lo necesito. Gracias te damos, oh Dios. En el nombre de Jesús. Amén y amén.